Bueno, muy buenas. Vamos a explicar un tema sencillo que llama planteamiento del problema. Bueno, para iniciar arranco como con este pequeño párrafo que dice, es más importante para la ciencia saber formular problemas que encontrar soluciones. ¿Por qué se dice eso? Resulta que los seres humanos tenemos algo muy complejo que es manejar la palabra ambigüedad. Y la palabra ambigüedad no genera soluciones, sino que genera más problemas. ¿En qué sentido? Un ejemplo sencillo. Hablar de por qué hoy en día el estudio ha desmejorado tan, o sea, por qué los estudiantes hoy en día han desmejorado tanto a nivel académico. Mm, Esa pregunta es muy ambigua, es muy grande, muy ambiciosa. Van a haber infinidades de problemas que a la final no se van a poder solucionar. Entonces es más fácil decir por qué los estudiantes hoy en día, por estar un ejemplo pegados de un celular, han descuidado el estudio. Es más fácil porque me planteo una sola meta. O por qué los estudiantes hoy en día son tan retraídos en el estudio. Eh, entonces es algo que solamente me genera un tipo de problemática a decir por qué hoy en día el estudio ha bajado tanto el rendimiento, porque es tan grande que va a tener infinidades de problemas con infinidades de soluciones. Eso es lo que quiere decir. ¿Qué es plantear un problema de investigación? Ojo, una vez se ha concebido la idea de investigación, en este caso la lluvia de ideas, que es donde se detectó dónde, o sea, qué es lo que queremos hacer y en dónde lo queremos hacer, ya entra en sí el investigador, que en este caso son los estudiantes, aprendices, a mirar cuál es el problema en sí que tienen que abarcar. Bueno, ¿qué es plantear el problema de investigación? Bueno, en realidad plantear un problema no es sino afinar la estructura más formalmente la idea de investigación. En este caso, así como un brainstorming o una lluvia de ideas para mirar qué era lo que querían hacer, tiene que haber una lluvia de problemas. Entonces, las personas por eso dicen que es bueno generar un árbol de problemas, donde esté el problema y el porqué del problema. En este caso, yo a la gente la invito a que no entre en un protocolo tan grande, porque muchas veces los protocolos tan grandes, volverlos un párrafo se hace muy complejo. Yo lo invito a que así como hizo una lluvia de ideas de 25 ideas, 30 ideas, 50 ideas, eh, haga una lluvia de problemas, que coja a la gente del equipo o coja a la gente de la empresa y le diga, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Ay, en el almacenamiento tal cosa. Ay, ¿cuál es el problema que tenemos aquí en despachos tal cosa? Entonces usted va cogiendo todos los problemas y lo vuelve un párrafo dentro de la empresa, sus manguitos S.A. Se viene presentando cierta cantidad de problemas basadas en esto, esto y esto, motivos por los cuales se ve la necesidad. Eso es la finalidad de un planteamiento del problema. Ojo, un planteamiento del problema solo lleva problemas, no lleva soluciones. Y hay que saberlo formular para poder formular la pregunta del problema, que es muy importante. Entonces, en definición, una vez elegido el tema o problema a investigar, es necesario conocer sus componentes, es decir, la amplitud y el contenido del mismo, para identificar las características o valores del fenómeno, como así el fenómeno del problema. Es decir, debemos saber delimitar los alcances, errores, funciones, factibilidad, utilidades, los lazos con otros problemas anexos. Por ejemplo, cuando usted tiene su empresa y fuera de eso también tiene intermediarios, eso hace que de pronto eso también le dañe la cadena. Y al dañarse esa cadena, su nivel de satisfacción y convencimiento es muy mínimo. Características de un problema. Es necesario analizar determinadamente el problema que se piensa investigar. Lo que yo les decía de la ambigüedad. Cuando el problema se vuelve muy ambicioso, y, va a ser muy difícil en factores de tiempo cumplir con la meta. Entonces, en este caso es importante que nos planteemos un ejemplo. Mejorar la cadena de abastecimiento, listo, pero basado en qué? En la satisfacción del cliente, listo. Entonces tenemos que mirar cómo estamos recibiendo el producto, cómo lo estamos almacenando, cómo estamos realizando el proceso de producción y al mismo tiempo cómo lo estamos despachando. Por ejemplo, aquí miren, lo que yo les decía. Un árbol del problema en la parte superior lleva en la parte inferior lleva las causas de qué está generando el problema y en la parte de arriba la explicación de esas causas, qué efectos están causando. Al pasar este tipo de cosas, generan un problema central.
Y ese problema central es el que se convierte en la pregunta del problema. Y al convertirse en la pregunta del problema, obviamente si la pregunta está bien formulada, hace que se genere el objetivo general de una manera más fácil. Entonces, importantísimo hacer un árbol de problemas que genere causas, consecuencias, porque ya con esto construyen el párrafo de la formulación del problema. O hay otra idea, que es la que yo ahorita les hablaba, hacer una lluvia de problemas y con la lluvia de problemas generar el párrafo. El enunciado del problema es el punto más importante en la redacción del planteamiento, ya que en forma declarativa o interrogativa comunica lo que será investigado y delimita o especifica el problema, lo que yo les decía, no se vuelve ambiguo, se vuelve algo concreto, cuando se expresa a través de una o más preguntas. Hay que cuidar la ambigüedad, ¿sí ven? Les estoy hablando todo el tiempo de la ambigüedad. Y aún en indefinición de algunos adverbios interrogativos. Eso es lo otro. Intenten usar palabras que ustedes conozcan o que si no las conocen las investiguen, porque eso hace que el problema se pueda volver mucho más grande a la hora de solucionarlo. Formulación del problema. Exige una presentación por escrito en el proyecto inicial y en el informe final. ¿Por qué? Porque es el que nos va a decir en sí de qué trata toda la problemática. Entonces, a pesar de que el estilo y el contenido varían de un autor a otro, es decir, de un problema a otro, o de una empresa a otra, o de una persona a otra, puede notarse, sin embargo, un patrón bastante común que se caracteriza sobre la sobriedad del lenguaje y la objetividad de las afirmaciones, es decir, de que todo el mundo va a tener un problema. Un ejemplo de un planteamiento del problema sencillo. Vámonos al SENA. En el Centro de Biotecnología Industrial Palmira, SENA, nos encontramos con el departamento de compra y almacén en algunas ocasiones son insuficientes e ineficientes para cumplir con todas las exigencias de instructores y aprendices. Ya organizacionalmente se encuentran conformados por poco personal y debido a tanta actividad les resulta imposible cumplir con todos los requerimientos en un tiempo indicado. Por otra parte, la ubicación del departamento no tiene las especificaciones adecuadas para el desarrollo de las actividades y muchos desconocen la ubicación de dicha área. Como pueden ver, fue un párrafo que solamente marcó problemas y dijo en qué parte. En la empresa, en la parte del almacén y de compras. Y compras y almacén tienen mucho que ver porque compra el que compra lo que el almacén va a entregarle a los demás. Entonces, eso es lo que necesitamos en el planteamiento del problema. Elementos que contiene el planteamiento del problema en la investigación. Vea, normalmente un planteamiento del problema tiene la formulación del problema, la pregunta del problema, los objetivos, la justificación, la viabilidad y las consecuencias. Hoy en día también son muy importantes los impactos. Bueno, las preguntas de investigación tienen una finalidad, ¿no? Toda pregunta inicia con cómo, qué, o entonces, y después de ellas siguen con un verbo en infinitivo. Ese verbo en infinitivo que se está manejando en la pregunta de la investigación es el que se va a necesitar para generar el objetivo general. Con este, o sea, la pregunta, un ejemplo, ¿cómo mejorar los procesos de la cadena de abastecimiento en la empresa X? Quitándole cómo, ya automáticamente tenemos el objetivo general. Mejorar los procesos de la cadena de abastecimiento en la empresa X. Siempre tiene que decir también como la ciudad, ¿no? En la ciudad de tal, Palmira, Pan, Cali, donde sea. Entonces, mire, ¿qué quiero? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el fin? Estos son los tres componentes de un objetivo general. Y en sí, uno lo maneja de una manera más fácil. Debe de tener verbo en infinitivo, acción y meta. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Con el, Normalmente el objetivo general, como les digo, es quitar la pregunta de la pregunta del problema. Y los específicos casi siempre tienen que ser cuatro, que van basados en el ciclo PHBA o PEBA, mejora continua, y basados en los sinónimos de las palabras analizar, plantear, ejecutar y evaluar, que es el ciclo de mejora continua, y es el ciclo administrativo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, y lo mismo,
Verbo en infinitivo, verbo, acción y meta, como lo que dice aquí. ¿Cuáles son los verbos en infinitivo? Aquellos que terminan en ar, er, ir. La acción es lo que se va a hacer y la meta lo que se piensa alcanzar. Ejemplo, aplicarla mejor. Miren que lo tengo en colores. Aplicar es el verbo en infinitivo. Las mejoras en las diversas áreas es la acción a realizar, utilizando el método de monitoreo para asegurar que ésta se estén llevando a cabo de la manera correcta. Esa es la meta que queremos alcanzar. Entonces, así más o menos debe quedar lo nuestro. La justificación es volver todo aquello que está en el planteamiento del problema una mejora. Entonces dice, además de los objetivos y las preguntas de investigación es necesario justificar las razones que motivan al estudio. Entonces en este caso, todo lo que ustedes ven malo en el planteamiento lo tienen que volver algo positivo en la justificación. Mejorando tal cosa se lograría esto, esto y esto, mejorando tal otra, en un párrafo muy bien redactado y muy bien escrito. Entonces, eso ya no es complejo. Unas cosas van saliendo de otras y se hacen más fáciles. Los impactos son importantísimos porque en ellos se enmarca en verdad cuál va a ser la ventaja que tiene realizar este tipo de proyecto. El impacto ambiental, el impacto social, el económico y el tecnológico. El ambiental pues quiere mirar cómo de una manera u otra vamos con la mejora continua a mejorar la parte del medio ambiente. Ustedes saben que hay empresas que hoy en día hacen lo que es la logística inversa, la logística reversiva, la logística ambiental y la logística verde. Entonces son cuatro tipos de logísticas que dependiendo de cómo se hagan, ayudan al proceso. El impacto social es que tanto es el boom que tiene esa empresa que va a ayudar tanto a nivel externo como a nivel interno. Y el impacto económico es que si hacemos esta mejora, qué crecimiento vamos a tener a nivel local, regional o internacional y qué vamos a recibir de ello. El tecnológico es aplicando la tecnología, de qué manera nos puede servir para, para mejorar a nivel interno y entregarle mejores productos a nivel externo. Y a la final, la viabilidad se basa en dos preguntas. ¿Puede llevarse a cabo esta investigación? ¿Cuánto tiempo tomará realizarla? Entonces, para la primera pregunta es decir, bueno, si hay posibilidades sí y si no, ¿por qué? ¿Por qué no se puede llegar a hacer? Y la última es colocar como una GAM o un pequeño cronograma de en qué tiempos van a llevar ustedes el problema de investigación. Bueno, a la final, casi siempre un trabajo basado en planteamiento del problema va a tener el siguiente encabezado. Hoja de presentación, tabla de contenido, introducción, objetivos del trabajo en sí, que son muy diferentes a los objetivos del problema. De ahí viene el árbol del problema o la lluvia de problemas, el planteamiento del problema, que es el párrafo, la pregunta del problema, que es qué queremos mejorar, los objetivos, el general, que responde a la pregunta del problema, y los específicos que van basados en analizar, planear, ejecutar y evaluar. La justificación, que es volver todo el problema algo positivo, o sea, algo que se puede mejorar y de qué manera. Los impactos, que ayudan a mostrar cómo la empresa va a surgir. Y la viabilidad del proyecto que muestra si se puede o no se, y si no se llegara a llevar a cabo, por qué. Y al final la conclusión. Pero en este caso, pues, en mis evidencias sería conclusión por cada miembro del equipo como para saber qué opinión tienen sobre esta estructura. Gracias por todo y que estén muy bien.